Señor, el Señor no estaba haciendo. Entonces, digamos, permitiendo al Señor que lo ministre ahora. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Gloria al Señor. En los comerciales, 5 segundos, uno dice 5 segundos te digo, y 5 segundos a nivel de comunicación valen un platero. Y en 5 segundos se transmite la información. Amén, hermanos. Vamos a ver todos el versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las moscas muertas, todos. Las moscas muertas hacen beber y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, después de haberte adorado, de haber participado en este devocional maravilloso, Señor, queremos también escuchar tu palabra. Señor, gracias por lo que ya has hecho con nosotros. Aliméntanos, límpianos, confórtanos con tu palabra. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a serte fieles, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, que esta palabra también pueda traer bendición a los amigos, a los hermanos que nos puedan acompañar a través, Señor, de la página del Face, y que tú seas glorificado en todos y por todo, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Pero no dejemos de alabar al Señor. Bueno, amados, quiero entregar la palabra en esta noche bajo el tema pequeñas locuras que causan estragos. Amén. Pequeñas locuras que causan estragos. Nadie, ninguno de nosotros, ninguna persona puede de pronto pretender ser exento de cometer errores, porque todos cometemos errores. Solo que hay errores más graves que otros, y también depende de la posición que ocupe la persona. Amén, hermanos. Depende, como dice ahí, al que es estimado como sabio y honorable. Nosotros, como hijos de Dios, el Señor nos ha llamado para que seamos la luz del mundo, para que seamos la sal de la tierra. Y hoy que es culto misionero, eso es lo que significa ser misionero: transmitir, difundir el mensaje que hoy día nos salva a nosotros. Porque la Biblia dice que a Dios le plació salvar las almas por la locura de la predicación. De ahí, hermanos, que debemos cuidarnos de nuestros propios errores, de no cometer locuras. Porque aunque una persona comete un error y se arrepiente, Dios lo perdona, pero el hombre no siempre. Amén, hermanos. Y hay errores que causan muchos estragos y que en su momento parecen ser simples locuras. Vamos a mirar algunos ejemplos en el libro de Números capítulo 12, del versículo 6 al versículo 11 encontramos una situación muy particular, y es una pequeña locura. Parece pequeña, pero que Dios no la aprobó ni la aprueba. Y es cuando nosotros nos levantamos insolentemente contra nuestra autoridad. Todos nosotros estamos bajo autoridad. Todos tenemos una autoridad que nos preside. Y más en las cosas del Señor. Y resulta de que la autoridad no se gana, Dios la da. Amén, hermanos. Y la autoridad está por encima de aún de las facetas que pueda cumplir una persona. Por ejemplo, los soldados son los que van a la batalla, luchan en la guerra, pero ¿a quién le hacen el reconocimiento? Al general. Amén. Pero también, cuando hay una pérdida, ¿a quién le echan la culpa? Al general. Ese es el que pide en la cabeza. Amén, hermanos. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Pues así mismo, hermanos, aquí vemos que dice la palabra que Aarón y María se levantaron contra Moisés, porque ellos también, Dios les dio el privilegio de profetizar. Y entonces dijeron de una manera soberbia:
¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y dice la palabra que en el versículo 5 dice: entonces Jehová descendió de la columna de nube y se puso sobre la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y el Señor le dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Amén. Mire que fue algo que quizás ni Moisés lo escuchó, pero Dios sí. Amén, hermanos. Y por eso el presidente dice: no hables contra el rey, porque un pajarito te llevará la noticia. Nosotros, hermanos, debemos cuidarnos, repito, de no cometer esta locura, de no levantarnos contra la autoridad que nos corresponda. Así Dios nos bendiga o nos use más. ¿Por qué? Porque nos estamos cometiendo un gran error. Usted ya sabe lo que pasó. María fue castigada por lepra, y Moisés no le dio lepra al Señor, porque era el sumo sacerdote. Y como un sumo leproso iba a entrar a ministrar, no podía. Amén, hermanos. Pero tenemos otro caso, primera de Samuel capítulo 13. Del versículo 7 al 13 encontramos el caso de Saúl, que estaba en un momento de presión porque el pueblo ya se le desbandaba y los enemigos estaban ahí, pero Samuel le había dicho que esperara 7 días, pero 7 días eran 7 días completos, y resulta que Saúl no esperó los 7 días completos. Recordemos que el día judío termina a las 6 de la tarde, o sea que le faltaron unas pocas horas. Amén, hermanos. Pero no esperó el tiempo completo hasta que llegara Samuel, primera de Samuel capítulo 13. Y entonces dice la palabra en el versículo 9 que Saúl le dijo a la gente: tráiganme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando acababa de ofrecer el holocausto, apareció Samuel. O sea, como dice el dicho, en la puerta del horno se puede quemar el pan. Amén. Y por eso es que Ezequiel nos advierte: si un hombre haya hecho justicia y haya practicado, pero a lo último se torna impío, de nada le sirve toda la piedad. Porque lo importante es terminar. Amén. No basta haber estado caminando 20, 30, 50 años y 2 días antes de morirse se descarrió y no se quiso arrepentir. De nada le sirve. Amén, hermanos. Poder en la sangre de Jesús. Ahora, ¿qué produjo esta locura? Pues actuar en incredulidad y en desobediencia al mandato de Dios. ¿Por qué? Porque es que Samuel le dijo: espérame hasta que yo vaya. Y le dijo el plazo 7 días. Pero era hasta que Samuel llegara. Amén, hermanos. ¿Cuántos problemas nos hemos metido y hemos recibido consecuencias por querer ayudar a Dios? Por no esperar el tiempo de Dios. Por actuar en incredulidad. Es que si yo no hago algo, entonces no va a pasar nada. Hay cosas que usted y yo debemos hacer, pero hay otras que no nos metamos porque no. Después nos regalan la quita, que mejor dicho. Y cuando uno va a recapacitar, dice: pero fue una pequeña locura. Amén, hermanos. Cuidado cuando en un momento dado de ira, de efervescencia y calor, proferimos palabras: lárguese, ojalá se muera. Cuidado, porque una pequeña locura puede terminar en una tragedia. Amén, hermanos. No perdamos la fe, ni dejemos de procurar agradar a Dios, porque Dios es fiel a su palabra. En el segundo libro de Crónicas, más adelantico, donde el hermano leyó, perdón, antecitos, segundo libro de Crónicas, el capítulo 16, del versículo 3 al 9, encontramos otra locura. Y es que este rey Asa, que Dios lo usó grandemente, que lo respaldó frente a 1 millón de etíopes, y él no tenía un gran ejército, y Dios le dio una victoria porque confió en él. Ahora se levanta Ben-Hadad, el rey de Siria, y entonces él dice: no, yo no puedo enfrentar
sí, perdón, es Baasa, el rey de Israel, y pidió ayuda a Benhadad, rey de Siria. Hermanos, es una pequeña locura, pero que trae una gran consecuencia: soltar la ayuda de Dios por buscar la ayuda de Dios. Dios nos ayuda a través de los hombres, pero Dios es el que pone el sentido. Pero yo dejar de confiar en Dios, dejar de esperar en Dios, por ir a volver esclavo de los hombres, es el peor negocio que puede haber. Es el peor negocio. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano viene la casa. Amén, hermanos. Nosotros siempre debemos procurar, hermanos, así sea muy difícil la amenaza que haya. Si Dios nos ha dado victoria ayer, Él no ha cambiado. Él no va a cambiar. Él nos va a dar la victoria hoy. Aunque nos sintamos sin fuerza. Es que el problema es que nosotros vamos cambiando, pero pareciera que la monotonía o la autoconfianza es uno de nuestros peores enemigos. Porque cuando uno no sabía cómo hacer, entonces, Señor, ayúdeme, no sé cómo entrar ni salir. Pero cuando ya podemos entrar y salir, Señor, le diga. Pero así como con esa soberbia, pero no una dependencia de Dios. Y entonces ahí estamos confiando en el brazo de carne, y el brazo de carne no nos sirve. Es el brazo de Jehová el que sirve. Gloria al Señor. Y en el primer libro de Crónicas, hermano, encontramos una locura que nos aplica mucho, hermanos. Y está en el primer libro de Crónicas, capítulo 21. Y es, hermano, cuando usted y a mí se nos da el deseo de exhibir nuestro orgullo espiritual. Cuando hablamos mucho de nosotros. Amén, hermanos. Es un peligro. Porque resulta que David, dice la palabra que Satanás lo incitó para que hiciera un censo. O sea, David quería saber cuántos soldados tenía. Pero eso ni se lo mandó Dios, ni se lo mandó a decir a través del profeta, ni de nada. ¿Quién fue el que lo incitó? El diablo. Lo incitó, pero ¿quién fue el que lo hizo? David. Por eso Dios castigó a David. Amén, hermanos. El diablo, ese es su trabajo, que el Señor lo reprenda: incitarnos a nosotros a hacer el mal, con que Dios os ha dicho. Amén. Eso no es para tanto. Pero resulta que David, él quiso y Dios le estorbó a través de Joab, pero no. ¿Usted para qué? O sea, ¿qué gana mi rey con saber cuántos tiene usted? No me importa, yo quiero saber, porque es que todos los reyes saben cuántos tienen. Y este hombre que no era tan fiel, que era un torcido y disimulado, que era Joab, y Dios lo usó para decirle: David, no haga eso. Si es que Dios le ha dicho que lo va a bendecir, lo va a multiplicar, ¿qué importa cuántos hombres tiene? No, yo quiero saber. Y él, en obediencia, se fue, pero no muy al gusto. Y eso le produjo una gran consecuencia. Una pequeña locura, hermano. Amén. Miren que David, cuando fue a la guerra, siempre salía victorioso. Y por una pequeña locura, la palabra dice que se murieron muchísimos en un solo día. Muchísimos. Entonces, cuando usted y yo actuamos locamente, usted y yo, hermano, vamos a tener consecuencias. Porque este término locamente significa actuar torpemente, ser tonto, hacer el hazmerreír de los demás. Poderoso el nombre del Señor. Dios conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Dios, como dijo el mismo salmista: Señor, que por mi insensatez los que te buscan no se alejen de ti. Amén. Usted y yo podemos inspirar a otros a buscar a Dios o alejar a otros de buscar a Dios. Porque Dios no puede ver, el hombre no puede ver a Dios. Lo ven a través de la iglesia. Amén. Y por eso es tan importante que usted y yo procuremos depender del Señor para saber qué hacer en cada circunstancia de la vida. Amén, hermanos. Ahora, aquí en este capítulo 21 nos da un consejo: cómo inventar esa locura que usted y yo en un momento dado hemos cometido o podemos cometer. Lo primero que encontramos en el versículo 13 y 14 de este capítulo 21 de Primera de Crónicas es que David aceptó la corrección de Dios.
Hermano, así usted y yo seamos hijos de Dios, ni pensemos que Dios nos la va a pelar. No. Hermano, Dios nos castiga. La Biblia dice que Él castiga y exhorta a todo aquel que recibe por Él. Y Pablo dice a los Corintios, mejor es que seamos corregidos, castigados, para no ser destruidos ni condenados con el mundo. Amén, hermanos. Y el padre que ama a su hijo lo corrige. Amén, hermanos. Entonces, el Señor le castigó a David en el versículo 13 y 14, ahí, en el 11 y en el 12, Dios le manda a decir a través del profeta, diga qué clase de castigo quiere. 3 años de hambre, 3 meses de derrota o 3 días de mi mano. Amén. Y David dijo, caiga yo en las manos de Dios, que es misericordioso, pero no caiga yo en las manos del hombre. Hermano, y mire que en este tiempo que se habla mucho que los Illuminatis, que no sé qué cosa, pero yo voy a la palabra y yo no veo tan claro que el que manda las pestes es Dios. Y Él no la manda porque voy a echar una peste. No, siempre que el Señor ha enviado una peste a la tierra es por juicio, por castigo. Amén. Y en especial para castigar a quién? A su pueblo. Amén, hermanos. Por eso es que el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Si nosotros perdemos nuestra esencia de lo que nos ha llamado el Señor, que es, número 1, disfrutar de las bendiciones de Dios para hacer luz a otros. Amén. Es decir, ser edificados con casa espiritual y sacerdocio santo, pero para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y contemplar su luz admirable. Eso es la esencia de la iglesia. Lo demás son añadiduras, que si el Señor nos bendice, que si el Señor nos prospera, que si el Señor nos usa con milagros, eso es secundario. Lo más importante, número 1, nuestra salvación. Número 2, que la gente sea salva. Eso es lo más importante de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Si nosotros perdemos esa esencia, ¿qué es lo que ha hecho Dios a lo largo de la historia? Pues iniciar nuevos proyectos. A ver, hermanos, Dios no tiene ningún contrato con ninguna denominación. El que le sirve, el que sea fiel, a este Dios va a tener en cuenta. Dios nos ha llamado a nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Procurar estar dentro del propósito de Dios. Si usted y yo procuramos estar dentro del propósito de Dios, no importa lo que pase, Dios nos va a dar la victoria. Amén, hermanos. Poderoso es el nombre del Señor. Entonces, lo primero es aceptar la corrección de Dios. Pero también que vemos en el versículo 16 y 17 que David hizo algo más, y es que él se humilló ante la presencia del Señor, no solamente aceptando la falta, sino humillándose y reconociendo. Amén, hermano. Es decir, por ejemplo, una persona, por ejemplo, un hijo de nosotros puede cometer un error, uno lo corrige y al quedarse descubierto acepta que le embarró, pero no se humilla. Dice, pegue, le maduro y no le lloró. Amén. O sea, aceptó que le embarró, pero no se humilló. Y aquí David se humilló, y no solamente él, David se humilló con todos los príncipes. Amén. Ahí dice la palabra del Señor, versículo 16 y 17, dice en la parte del versículo 16, entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, se humillaron. Amén, hermanos. Y esta humillación incluye el ayuno. Pero recordemos que a Dios no lo podemos engañar con ayunos que no sean la voluntad de Dios. Recordemos lo que dice Isaías 58. Este pueblo me dice que se humilla delante de mí, que quieren conocer mis caminos, pero ¿yo cómo voy a aceptar ese ayuno? Si en el mismo ayuno están peleando, si llegan del ayuno a la casa a pelear, a señalar, a juzgar, ¿usted por qué hizo tal cosa? ¿Usted por qué? Yo ese no es ayuno. El ayuno que a mí me agrada es el que se suelten las cargas de opresión, en que se desaten las ligaduras de iniquidad, en que se dé libertad al corazón para que sea quebrantado. Ese es el ayuno que al Señor le agrada. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, esa es la verdadera humillación.
Cuando usted y yo reconocemos nuestra falta, como ahí está el Salmo 51, yo fui el que pequé. No es que a mí me empujaron, es que a mí me... No, yo solito. Yo escuché 100%, pero yo quise hacer eso. Yo pequé, perdóname. Amén, hermanos. Ahora, en el versículo 18 y 19, encontramos que cuando Dios ve un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Entonces, ¿qué hace? Le muestra qué hacer para ser restaurado. ¿Qué debemos hacer nosotros? Si hemos cometido una locura y estamos sufriendo un estrago, obedecer a la manera como Dios nos quiere restaurar. Dios tiene tratos con cada quien de una manera diferente. El trato que quizás Dios no conmigo no le puede sentir a usted, porque quizás la causa por la cual usted falló no sea la misma en la que yo fallé, ni sean las mismas circunstancias. En cambio, Dios sí sabe qué es lo que hay en nosotros y que necesita restauración. Y Él nos dice cómo. Amén. Por eso en el 18 y 19 vemos que Dios le habló al profeta, y el profeta, que era el consejero espiritual de David, le dijo: mire, Dios quiere que vaya, suba y que construya un altar en la era de Ornán Jebuseo. Dios es claro. Le dijo qué hacer, cómo hacer, dónde hacer. Amén, hermanos. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? ¿Qué usted y yo debemos hacer? Obedecer. Hay veces que Dios nos dice: den esto. No va a llegar cosas, pero de pronto a nosotros eso es lo que no nos gusta. Dios nos está probando si somos capaces de obedecer. Amén, hermanos. Ahora, en el versículo 24 al 26, dice la palabra del Señor que, bueno, David se fue para donde Ornán, y Ornán también había visto el ángel de Jehová con la espada desenvainada, y él de susto le dijo al rey: ¿qué quiere? Él le dijo: necesito la era. Dijo: tómela, y tome los bueyes, tome todo. Porque es que, hermano, usted se imagina que es ver al ángel de Jehová con la espada desenvainada. Amén, hermano. Así no haya sido el causante, ningún ser humano será justo delante de Dios. Y entonces David entendió algo más, que es el último aspecto. Si usted y yo queremos ser restaurados para no seguir sufriendo una consecuencia de una locura, debemos, amados hermanos, nosotros invertir y esforzarnos por levantar el altar. Ese altar de la comunión con Dios que en su momento descuidamos. Que de fondo ahí está la consecuencia de nuestras locuras, que perdemos la comunión con Dios. Si perdemos la comunión con Dios, entonces nos volvemos rebeldes, soberbios, incrédulos, desobedientes, también desconfiados con Dios. Pero si renovamos la comunión con Dios, todo vuelve a andar como debe andar. Amén. Y miren que para esto se necesita hacer una inversión. Los hermanos que hemos ido a las convenciones, de pronto ese dinero se hubiera servido, por ejemplo, para hacer un arreglo en la casa. Pero, hermano, y nuestra casa espiritual no necesita inversión. Amén, hermanos. Nosotros a veces hacemos inversiones para ir allá, para ir acá, pero a veces no queremos invertir para una confraternidad. Y resulta que ahí estábamos. Dios quería ahí para probar qué tanto queremos invertir para ser restaurados. Amén, hermanos. ¿Cuántos en estos momentos de que se están abriendo los templos están para recoger con cuchara y ni quieren ni siquiera por venir al templo? Sacan la cita y no vienen. Amén. No se interesa. Y quieren que Dios los restaure. Y ellos van caminando y sienten el ruido de los grillos que pesan y saben que están mal, pero no quieren hacer un esfuerzo. Quieren que Dios llegue hasta donde Él está y les haga el milagro, los liberte, los bendiga, pero para pecar, agarran los grillos y les toca ayudar, pero allá llegan donde quieren pecar, donde quieren estar, que no es la voluntad de Dios. Amén. Y después se quejan con Dios. Ay, es que Dios no me escucha, es que Dios no es que... No, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Nosotros somos los que hemos sido desleales. Nosotros somos los que le hemos fallado a Dios. Nosotros somos los que tenemos que volvernos a Jehová y Él será amplio en perdonar. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso miren qué hizo David ante la gente que hubiéramos hecho nosotros donde Él daba su oferta. Yo soy el que pequé, y el otro del susto dice: no, yo lo doy todo, tranquilo. Pero David dijo: no, Señor, no, que yo soy el culpable, porque yo fui el que me metí de grande. Entonces
Entonces, no, ¿cuánto vale? No, agarre todo. Y entonces dijo, no, le dio 600 ciclos de oro. Todo se lo compró. ¿De dónde? Del bolsillo de él. Porque es que aunque usted y yo no lo querramos, en la Biblia encontramos que una de las principales consecuencias que afecta el pecado es el bolsillo. En la antigüedad, cuando un israelita pecaba, ¿qué tenía que hacer? ¿Llegar simplemente a decirle, Señor, perdón? No. Tenía que ir con un animal. Si era muy pobre, tenía que llevar mínimo un palomín. Pero si era de pronto ya mejor, tenía que llegar con un becerro. No podía llegar con un palomín. No, señor, usted no necesita palomín, usted tiene que comprar una vaca. ¿Cómo para pegarse los niños? Paga. Y aparte tenía que pagar un impuesto al templo. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto podemos bendecir a Cristo? Por eso hay que invertir para nosotros ser restaurados. David compró todo esto y luego edificó, hermano. Usted sabe que edificar no es fácil. Destruir es facilísimo, edificar no tanto. Pero como él quería restaurar la comunión, él edificó el altar del holocausto. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. ¿Por qué? Holocaustos para reconocer su pecado y ofrendas de paz porque quería recuperar su comunión con Dios que se había afectado por su desobediencia. ¿Y qué hizo Dios? Versículo 26, en la parte final. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Hermano, David no era sacerdote, era rey. Pero mire cómo es Dios demostrando que Él se agrada de los que se humillan. Recuerden que allá en Levítico, capítulo 6, cuando Aarón, Moisés, ellos hicieron el proceso de la purificación y luego ellos salieron para ofrecer el sacrificio por el pueblo. ¿Quién fue el que descendió con fuego? Dios, y los consagró a ellos como sacerdotes y consagró el altar. Y por eso dijo, el fuego en el altar arderá continuamente y nunca se apagará, que eran sacerdotes. Pero aquí vemos a David que no era sacerdote, era rey, pero como él fue el que pecó y por su culpa se murieron 70,000 israelitas por una decisión. Miren, una simple locura, hermano. ¿Cuántos se murieron? Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Ahí dice claramente en la palabra, hermano. Mire, Dios nos ha ayudado en esta pandemia. Porque en 3 días Dios mató 70,000 hombres. Amén, hermanos. Y David dijo, no, ya no más. Yo soy el que cree que la gente inocente se está muriendo. Pero cuando Dios se ha ido, Él se ha ido. Por eso debemos pedir misericordia. Hermanos, cuando usted y yo reconocemos que le hemos fallado al Señor, cuando usted y yo quizás por nuestras locuras hemos perdido el testimonio para evangelizar, hemos perdido el gozo para compartir del Señor, si usted y yo nos humillamos, si usted y yo reconocemos la parte, si usted y yo buscamos al Señor, Dios va a responder. ¿Y cómo se va a ver? Que el fuego en el altar de nuestro corazón va a volver a arder. Usted y yo vamos a volver a sentir eso que experimentó David allá, pero ahora a través de David, mire que está confirmando dónde se iba a erigir el nuevo tabernáculo. Porque dice la palabra ahí en el versículo 29 que el tabernáculo estaba en el lugar alto de Gabaón. Allá era donde, como que dice, eran los encuentros con Dios, pero David estaba asustado, le dio miedo, y por eso más bien lo construyó donde Dios le dijo. Y ahí descendió Dios y lo ministró, y ahora ese lugar es donde ahorita está, allá en Jerusalén, el templo. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, nosotros no se nos olvide que somos templo del Espíritu Santo. No se nos olvide que Dios quiere arder en nuestra vida. Y no se nos olvide, como dijo Juan Wesley, yo pongo mi vida en el altar para arder, y el pueblo viene a verme arder. Amén, hermanos. El pueblo, la gente no está queriendo ver nuestras de pronto virtudes humanas, porque no. Quieren ver al fuego de Dios ardiendo en nosotros. Quieren ver al Cristo de la gloria, a aquel que vino a poner fuego en la tierra. Quieren verlo ardiendo en nuestras vidas. Amén, hermanos. Y hoy más que nunca, donde las tinieblas se han abalanzado, necesitamos que el Señor nos haga ver. ¿Cómo? Siempre el paso y el camino será la humillación.
Yo le invito a que se ponga de pie, vamos a hacer una oración por nosotros. Usted le va a presentar al Señor su vida. Y ahí donde usted está, si usted reconoce que por alguna pequeña locura ha perdido la comunión con Dios, digámosle en esta noche al Señor, restauranos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero darte muchísimas gracias, Señor, por permitirnos este privilegio y esta bendición. Señor amado, gracias, muchísimas gracias por hablarnos, Señor, por mostrar nuestra necesidad y por darnos la solución para todas aquellas cosas que quizás estamos en silencio atravesando, Señor, pero que tú muy bien conoces. Danos esa fuerza para buscarte, esa determinación para seguir tus pisadas, Señor, y ese compromiso para restaurar el altar, Señor, porque si nuestro altar está apagado, si el fuego en el altar está apagado, ¿cómo se podrá alumbrar a un mundo que yace en tinieblas y sombra de muerte? ¿Con qué, Señor, podemos brindar la oportunidad a aquellos que no tienen cómo observar el camino correcto? ¿Cómo le podremos decir hacia dónde ir, Padre? Ayúdanos, Padre eterno. Avívanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y bendícenos para tu gloria y para tu honra, Padre. En el nombre de Jesús.